entonces está el puntito rojo, nos arrancamos con la clase. Listo, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual de la semana 3 del tetramestre. En esta ocasión vamos a estar trabajando con la unidad número 2, que es descripción de los datos, y vamos a estar trabajando con distribuciones de frecuencias. La parte de la representación gráfica no la vamos a trabajar por cuestiones del tiempo, solamente nos vamos a estar enfocando en las tablas de frecuencias. Ustedes ahí en su libro pues van a encontrar algo de esta información. Generalmente cuando recolectamos información que platicábamos la semana pasada, pues se realiza de forma desordenada o vamos obteniendo la información y se nos va como revolviendo todo lo que estamos encontrando, estamos recolectando. Eh, por, lo, por lo que el primer procedimiento para poder presentar la información es organizarla y resumirla. Y para esto vamos a utilizar lo que son tablas de distribución de frecuencias. Y aquí vamos a ver algunas tablas con las que vamos a estar trabajando. Esta sería un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencias para datos que no están agrupados. Y acá estamos viendo un ejemplo de distribución de frecuencias para datos que vamos a estar agrupando o que vamos a utilizar lo que son intervalos para poder nosotros organizar la información y que sea un poco más ¿cómo les diré? Es como para cuando tenemos un mayor volumen de información, para que la tabla no se haga tan larga, pues se utilizan intervalos para poder agrupar nuestros datos. Ok, vamos a comenzar con la distribución de frecuencias para datos no agrupados. Dice aquí la representación tabular de los datos en categorías o clases, permitiendo mostrar el número de observaciones para cada categoría. Cuando nosotros queremos hacer un estudio, por ejemplo, de edades a un grupo pequeño, pues a lo mejor nosotros podemos clasificar en una tabla pequeña, por ejemplo, cuántas personas tienen 15 años, cuántas personas tienen 16 años, cuántas personas tienen 17, etcétera. Ese tipo de información la podemos nosotros utilizar en una distribución de frecuencias para datos no agrupados. La presentación de la tabla nos permite mostrar información de frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, relativas y relativas acumuladas. Son estas 4 columnitas que vamos nosotros a llenar cuando estamos trabajando con datos no agrupados. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Vamos a hacer un caso hipotético de Netflix, hablando de Netflix o siguiendo así como que la línea de lo que estuvimos platicando en la semana pasada. Dice aquí, Netflix realizó una investigación sobre su reciente película Extraction, protagonizada por Chris, y ese apellido siempre no lo puedo pronunciar. ¿Alguien sabe cómo se pronuncia? Chris Hemsworth. Hemsworth, sí, ¿verdad? El objetivo de esta investigación fue conocer la edad de la población que vio la película para relacionar el género de esta con la población que es más afín a ella. Entonces Netflix recabó los siguientes datos basados en una muestra de 30 personas. Así agarró 30 personas al azar y estas fueron las diferentes edades con las que se toparon en esta investigación. ¿Okay? Había personas de 15 años, de 35, de 18, de 20, y ahí están las edades de las 30 personas. ¿Ok? Esta sería la tabla que nosotros vamos a llenar. La primer columna representaría la clase o la categoría. En este caso, nosotros estamos clasificando por edades. ¿Ok? Para identificar las clases o las categorías, bueno, el primer paso es identificar las clases o categorías de los datos proporcionados. ¿Ok? O sea, ahí vamos a poner cuáles fueron las edades diferentes. Las clases o categorías representan los datos diferentes que se encuentran en el grupo. Nuevamente tenemos aquí la tabla y ustedes pueden observar que la edad mínima que se registró fueron personas de 15 años. Entonces, esa va a ser una categoría. ¿Cuántos tienen 15 años? Luego, la que le sigue son personas de 18 años. Entonces, esa sería nuestra segunda categoría. Luego vemos que hay personas de 20. Luego vemos personas de 25, de 35,
y de 40, ¿verdad? Esas son las edades. Entonces, esas serían nuestras clases. 15, 18, 20, 25, 35 y 40. Y llenamos nuestra primer columna. Hubo personas de 15, personas de 18, personas de 20, de 25, de 35 y de 40 años. Esas se van a convertir en nuestras clases o categorías. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, pues es la cantidad de personas de cada edad de las categorías que nosotros estamos creando. ¿Ok? Esa es la frecuencia absoluta. Y la vamos a representar con las letras FI. Por ejemplo, ¿cuántas personas de 15 años hay? Pues hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas personas de 20 años se encuentran por ahí? Vamos a estar organizando la información. Seis. Ah, perdón, me brinqué la de 18. De 18 hay 4. De 20 hay 6. Y luego sigue de 25. ¿Cuántos de 25 hay? Cuatro. De 25 hay 5. A ver, yo puse aquí 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, hay 5. Y luego siguen los de 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 35. Y de 40 hay 1, bueno, por fila. 1, 2, 3, 4 de 40. Ahí está. Entonces, ya que contamos cuál es la frecuencia absoluta de cada clase, lo vamos a llenar acá. Hay 5 personas de 15 años, 4 personas de 18, 6 personas de 20, 5 personas de 25 años, 6 personas de 35 años y 4 personas de 40 años. Al sumar toda esta columna, nos debe dar el total de la muestra que nos dijeron al inicio que íbamos a trabajar. Y efectivamente, al inicio nos dijeron que Netflix había tomado una muestra de 30 personas. Si al sumar aquí las frecuencias absolutas no nos da 30 o no nos da el total de muestra que se está tomando, entonces hay que volver a hacer el conteo para que todo esté pues en orden, ¿ok? Que sí pueda coincidir. Lo que sigue es llenar la frecuencia acumulada, sería la tercera columna. Calcular la frecuencia acumulada de cada clase. Esta es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores o iguales al valor considerado. Lo vamos a llenar de la siguiente forma. En mi primer renglón, la frecuencia acumulada pues sería directo de la frecuencia absoluta que tengo aquí al lado izquierdo. Lo colocamos directo, 5. Luego a este 5 le voy a sumar la siguiente frecuencia absoluta hacia abajo, cruzado. 5 más 4 nos va a dar 9. Y luego a ese 9 le sumo cruzado la frecuencia de abajo, la frecuencia absoluta siguiente, que es 6. 9 más 6 pues son 15. Y luego a ese 15 le sumo los 5 de abajo, así cruzado, nos da 20. Y luego 20 más 6 nos da 26. Y 26 más 4 nos da 30. Así se llena la columna de la frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta es cuántos hay de cada clase y la frecuencia acumulada es ir sumando esos valores. Y fíjense que este 30 de aquí abajo tiene que coincidir con este 30 del último renglón de la frecuencia acumulada. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas hasta aquí de cómo detectar la clase, cómo detectar la frecuencia absoluta y cómo llenar la frecuencia acumulada? No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la cuarta columna, que es la frecuencia relativa. Es el cuarto paso, calcular la frecuencia relativa de cada clase. Este es igual al cociente o a la división entre la frecuencia absoluta de cada clase y entre el número total de observaciones o el tamaño de la muestra. Y lo vamos a representar con la letra NI. Esta sería la formulita, frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Ok? Entonces fíjense aquí.
La frecuencia absoluta de mi primer renglón es 5 y lo voy a dividir entre el total de la muestra, el total de datos que tengo. 5 entre 30, eso es igual a 0.17. Aquí por lo general siempre tomamos 2, 3 o hasta 4 decimales, dependiendo ahí de los valores que obtengamos, ¿ok? El que sigue, 4 entre 30, pues nos da 0.13. 6 entre 30 nos da 0.20. 5 entre 30 nos da 0.17. 6 entre 30, 0.20. 4 entre 30 nos da 0.13. Hay algunos datos que se repiten, entonces por eso la frecuencia relativa también se puede repetir, no pasa nada. Ya que dividimos la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos para cada categoría o cada clase, al final debemos de sumar todos estos resultados y el resultado siempre tiene que tender a un entero, ¿ok? A veces nos va a salir 0.99, 0.999 o 0.9999. No pasa nada. La tendencia a la suma de la frecuencia relativa siempre tiene que ser 1 o tiene que tender a 1. Ya si la suma nos sale 0.85, 0.90, entonces ahí a lo mejor hicimos mal una división o estamos teniendo algún errorcito con los datos, pero sepan que siempre debe de tender a 1. ¿Ok? Esa sería la frecuencia relativa. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder nosotros calcular en el quinto paso la frecuencia relativa acumulada de cada clase. ¿Ok? Dice aquí, es el cociente entre la frecuencia acumulada de un valor determinado y el número total de datos. Un método para calcular es sumar las frecuencias relativas de todos los valores anteriores. Vamos a hacer lo mismo, empezando por el 0.17. Luego le sumamos aquí cruzado el de abajo, más 0.13 nos da 0.30, luego 0.30 más 0.20 nos da 0.50 y así nos vamos sumando cruzado hasta llegar otra vez al 1. Esa sería la columna de la frecuencia relativa acumulada y aquí siempre pues tiene que coincidir. ¿Ok? Esa es la forma en la que vamos a trabajar con datos no agrupados. Ustedes con este ejemplo, ahí está nuestra tablita completa. Con este ejemplo ustedes pueden contestar las páginas 21, 22 y 23. Ahí en la página 21 también tienen otro ejemplo resuelto. Ese ejemplo resuelto está considerando las temperaturas en el mes de julio que se registraron en la ciudad de Monterrey. Ustedes pueden ver ahí que las temperaturas son las clases. Bueno, ahí sí están con su libro. Aquí nuestra clase de categoría fue la edad. En el caso de la temperatura, ahí en la página 21, pues son, vaya, eso es la temperatura. Por ahí ya está lleno 30 grados, 32, 36, 37, 38, hasta 41. Luego frecuencia absoluta. Ahí podemos ver cuántas veces la temperatura fue de 30 grados, cuántas veces fue de 32, etcétera, etcétera. La cantidad total de datos son 31. Luego sacamos la frecuencia absoluta que vamos a ir sumando en zigzag hasta llegar también a 31. Luego en la cuarta columna vamos dividiendo la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Y luego la frecuencia relativa acumulada también vamos sumando en forma de zigzag. Está ese ejemplo. Entonces ustedes ahí en la actividad 2 van a hacer, van a resolver la página 21, 22 y 23 siguiendo este mismo proceso. ¿Ok? Son pasos muy sencillos a seguir. Si quieren pueden checar ahí en su libro las páginas 21, 22 y 23 y si hay alguna duda, pueden preguntar con confianza antes de continuar con los siguientes ejercicios. Chéquenlo por favor.
Igual si ustedes llegan a tener dudas conforme van realizando las tablas, también me pueden mandar mensajito por el grupo de WhatsApp para poder platicar sobre esas dudas y poder ayudarles. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la distribución de frecuencias para datos agrupados, pero antes, bueno, primero, se le llama datos agrupados, pues cada clase o categoría es representada por un intervalo que agrupa una serie de valores del conjunto de datos. Aquí, por ejemplo, vemos que en lugar de tener solamente un valor, vamos a tener un límite inferior y un límite superior. O sea que aquí vamos a poder tomar en cuenta todos los valores que sean mayores o iguales a 40.5, pero menores o iguales a 46.5. ¿Ok? Y por ahí ustedes en la tabla van a buscar cuántos valores encajan en este intervalo. Por ejemplo, aquí dice que son 3. Luego vamos a buscar cuántos elementos de nuestras tablas de valores son mayores a 46.5, pero menores a 52.5, y por ahí vamos a ir contando. Bueno, estos son intervalos. Tenemos un inicio y un fin, o un límite inferior y un límite superior, y nuestros conjuntos de datos los vamos a ir comparando para ver en qué intervalo encaja o en qué grupo podemos nosotros pues ingresar nuestro dato. Ok, ahorita vamos a hacer el ejemplo. Antes de esto, fíjense que aquí hay una tercera columna. Tengo el límite inferior, límite superior, y aquí tengo algo que se llama marca de clase. Este sería como el promedio que hay entre el límite inferior y el límite superior. Ustedes ahí en la página, ahí dice que es la 22, pero no, es la 24. Déjenme le corrijo de una vez. Ustedes ahí en la página 24 tienen 3 tablitas donde ustedes tienen que calcular las marcas de clase, o también conocidas como puntos medios. Déjenme buscar la diapositiva aquí. Es la página 24. Porque luego les digo, al ratito les corrijo, pero luego se me olvida. Ahí está, página 24. Tenemos el límite inferior, que va a ser el 4, y el límite superior, que va a ser el 7, y así para cada renglón. Límite inferior es 8, límite superior es 11, y así sucesivamente. Para poder nosotros calcular el punto medio, o que también se conoce como la marca de clase, lo que hacemos es sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2. O sea, es como si nosotros sacáramos el promedio. Aquí en este primer renglón, pues sumamos 4 más 7, eso es igual a 11, entre 2 es igual a 5.5. Y así para cada renglón. 8 más 11 son 19, entre 2, 9.5. 12 más 5 entre 2 son 13.5. 16 más 19 entre 2 es igual a 17.5. 20 más 23 entre 2 es igual a 21.5. Y 24 más 27 entre 2 es igual a 25.5. Y llenamos nuestra tablita. Ok, ahí yo ya les ayudé con la primera tabla. Ustedes tendrían que hacer las siguientes 2 tablas. Ahí, por ejemplo, en la segunda tabla nos están pidiendo que vayamos colocando los valores de 5 en 5. Entonces vamos a ir de 0 a 5. Y luego abajo se vuelve a repetir el 5. Va a ir de 5 a 10. Y luego el que sigue sería de 10 a 15. Y luego el que sigue sería de 15 a 20 y así sucesivamente hasta llegar al final. Vamos a hacer esto mismo, sumar límite inferior más límite superior y dividirlo entre 2 para poder sacar los puntos medios. En la tercera tabla, observen ahí que tenemos el intervalo que va de 11.5 a 15.5, o sea que está aumentando 4 unidades. Por eso en el siguiente renglón aparece 15.5 hasta 19.5. Abajo empezamos nuevamente en 19.5, le sumamos 4 unidades y así sucesivamente hasta llegar al final. Y recuerden sumar límite inferior más límite superior y dividir entre 2 para encontrar el punto medio. Esa sería la actividad número 3, que también está muy, muy sencillita. ¿Ok?
Bueno, este es el ejemplo anterior. Ustedes tienen que contestar ahí la página 24, esas dos tablitas que aparecen ahí, que son las que les quedan, ¿ok? Ahora sí, vamos a trabajar un ejemplo para poder nosotros llenar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, que sería esta de aquí. Estos son los pasos para construir la tabla. Primero, vamos a determinar el total de elementos o datos u observaciones del conjunto que estemos manejando. A esa cantidad de datos le vamos a poner la letra N minúscula, ¿ok? Luego, vamos a buscar el valor más grande y el valor más pequeño de todo nuestro conjunto de datos, ¿ok? Y se pueden repetir. En algunas ocasiones vamos a necesitar definir cuántas clases necesitamos nosotros crear. Recuerden que las clases son estas. Una clase, dos clases, tres clases, etc. ¿Cuántas clases necesitamos? En la mayoría de los ejercicios que ustedes van a hacer ya les van a decir cuál es el valor de las clases. Sería el valor de la K. Si no nos dan ese valor, tendríamos que usar esta formulita, pero generalmente no la vamos a usar nosotros. Paso número 4. Vamos a calcular el ancho de la clase usando esta fórmula, el valor máximo menos el valor mínimo entre la cantidad de clases. Aquí dice que hay que redondear a números enteros, pero no lo vamos a redondear. Déjenme les quito esta instrucción, porque a nosotros no nos va a interesar el redondeo. Así el dato que nos dé el ancho, ese es el dato que vamos a utilizar. Luego, vamos a iniciar la tabla eligiendo el límite inferior de la primera clase y vamos a utilizar el valor mínimo, o sea, el valor más pequeño que hayamos encontrado. Luego, vamos a calcular los límites inferiores de todas las clases sumando el ancho de las clases que calculamos aquí en el paso 4 hasta llenar nuestro tabulador, ¿ok? Por ejemplo, dice aquí escribir los límites superiores de cada clase. Son los valores anteriores al límite inferior de la clase siguiente. Por ejemplo, si aquí mi segunda clase empieza con 14.3, mi límite inferior anterior, al límite superior anterior, le voy a restar una décima para que podamos nosotros poder categorizar todas nuestras frecuencias. Ahorita con el ejemplo que vamos a hacer va a quedar un poquito más claro, ¿ok? Pero por lo general hacemos eso, le restamos 1 o lo dejamos igual, pero no vamos a tomar en cuenta el límite superior para poder categorizar nuestras frecuencias. Ahorita checamos el ejemplo para que ustedes vean más práctico. Paso número 8, hay que calcular los puntos medios de cada clase. Eso ya vimos cómo hacerlo con los ejemplos de la actividad 3. Luego vamos a obtener las frecuencias absolutas. Ahí vamos a contar los valores del conjunto que caben dentro de cada intervalo. Luego calculamos la frecuencia acumulada y relativa como lo hicimos en las frecuencias de datos no agrupados, ¿ok? Y bueno, vamos, pues, si tienen ahí su libro, vámonos por favor a la página 30 y vamos a hacer el problema número 1, el del maestro Andrés. Página 30, actividad 4, a partir del número 2 romano. Dice así, el maestro Andrés registró las calificaciones de sus 54 alumnos. Ahí ya nos están diciendo cuántos datos debemos de tener. Las calificaciones de sus 54 alumnos en la clase de matemáticas. Y luego nos dice, elabora una tabla de frecuencias utilizando 4 clases. Fíjense que aquí la N, bueno, más adelantito le vamos a poner así los datos que nos están dando. Pero N va a ser 54 y la K va a ser 4 clases. O sea, 4 renglones son los que vamos a necesitar crear. Estas son todas las calificaciones. Hubo personas que sacaron 5, hubo personas que sacaron 6, 7, 8, 9 y 10. La calificación mínima es 5. Bueno, vámonos por partes. Dice aquí, número 1, determina el total de elementos o observaciones del conjunto de datos. Pues ya dijimos que eran 54. Ahora, número 2, encuentra el valor más grande, que sería nuestro valor máximo, y el valor más pequeño, que sería el valor mínimo de nuestro conjunto de datos.
Aquí yo pensé que era el 4, perdón, el 5, el más pequeño, pero no, aquí me doy cuenta que hay personas que sacaron 4. Entonces, el valor máximo, pues es el 10, la calificación máxima que se pudo sacar. Y la calificación mínima o el valor mínimo es 4. Hubo personas que sacaron 4, ¿ok? Entonces, esos son valor máximo y mínimo. Ahora, paso 3. Definir cuántas clases voy a necesitar. Aquí el ejercicio nos dice que vamos a utilizar 4 clases. Entonces la K vale 4. Ahora sí, vamos a calcular el ancho de la clase. Aquí ya tenemos la formulita. Valor máximo que vale 10 menos valor mínimo que vale 4. Lo vamos a dividir entre 4 clases. Aquí nos va a dar un ancho de clase de 1.5. ¿Ok? Ese va a ser lo que nos va a ayudar a crear nuestros intervalos. Ahora, número 5, iniciar la tabla eligiendo el límite inferior de la primera clase y vamos a probar con el valor mínimo. Dijimos que el valor mínimo es el 4. Entonces aquí en mi tablita vamos a ponerle en 4. Como el ancho de la clase es de 1.5, voy a sumar, bueno, aquí está, valor mínimo. Voy a sumarle 1.5. Aquí está. Le sumo 1.5 que es el ancho de la clase y eso me da igual a 5.5. Le sumo otros 1.5 y eso me da igual a 7. Le sumo otra vez 1.5 y ahí el resultado es 8.5. Ahí ya encontramos los límites inferiores para las 4 clases. ¿Cómo vamos a sacar el límite superior? Bien fácil. Si el límite inferior de la segunda clase es 5.5, el límite superior de la clase anterior debe de llevar una décima menos, o sea, 5.4. Si mi siguiente límite inferior es 7, el límite superior de la clase anterior pues debe ser 6.9, o sea, le restamos una décima. Luego el que sigue es 8.5, debe ser 8. Y nuestro último límite inferior debe ser el valor máximo que encontramos en nuestros datos, ¿ok? El valor máximo es 10. Y así es como nosotros vamos a llenar los límites inferiores y los superiores. ¿Hasta aquí alguna duda? Si hay alguna duda nos podemos regresar sin ningún problema. Y ustedes vayan llenando. ¿Vamos bien? Ustedes vayan llenando ahí la tablita. Me voy a regresar aquí tantito para que también tomen nota ahí en su libro de esto. Pónganle ahí arribita de la tabla de los valores. Pueden poner n es igual a 54. Porque son 54 datos. Luego, el valor máximo es 10 porque es la calificación máxima que pueden encontrar o que podemos, que los alumnos pueden obtener. El valor máximo. Luego, el valor mínimo, o sea, la calificación mínima que se registró fue 4. Y la K, que son las clases que nos están pidiendo, es igual a 4. Recuerden que aquí las clases son estos rengloncitos. Es una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases. A eso se refiere en la K. Aquí está cómo se calculó el ancho de la clase. Valor máximo menos valor mínimo entre la cantidad de clases que nos están pidiendo que hagamos. Ahí nos dio 1.5 y luego ese 1.5 nos sirvió para llenar los límites inferiores de cada clase. 4, 5.5, 7 y 8.5. Ya que tenemos los límites inferiores, pues vamos sacando los superiores de los renglones anteriores, restándole una décima, así. Y al final, el último límite superior, pues debe ser el valor máximo de nuestros datos, que era el 10. ¿Ok? Vamos a calcular ahora, bueno, aquí ya aparecieron. Vamos a calcular ahora los puntos medios o marcas de clase. Sumamos aquí 4 más 5.4, 4 más 5.4 entre 2 nos da igual a 4.7. Colocamos aquí la marca de clase. El que sigue, 5.5 más 6.9 entre 2, eso es igual a 6.2. Luego 7 más 8.4
entre 2, eso es igual a 7.7. Y luego 8.5 más 10 entre 2, eso es igual a 9.25. Recuerden que aquí las marcas de clase es sacar el promedio del límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Ok? Y listo. Siguiente paso, vamos a llenar la frecuencia absoluta. Bueno, aquí también se me olvidó ponerle defectos ahí que fuera apareciendo poco a poco. Pero bueno, fíjense lo que vamos a hacer para la frecuencia absoluta. Vamos a buscar en nuestra tabla de datos cuántas calificaciones son mayores o iguales que 4, pero menores que o iguales que 5.4. En este caso, como las calificaciones son enteros, todas las calificaciones que sean 4 y 5 las vamos a contar para ver cuántas son y las ponemos aquí en este primer intervalo. En este caso contamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 calificaciones que pueden entrar en este intervalo, que son los que sacaron 4 y los que sacaron un 5. Entonces colocamos aquí que son 11 frecuencias o que son 11 datos. Luego vamos a contar todas las calificaciones que sean mayores o iguales a 5.5, pero menores o iguales a 6.9. Como son enteros, pues aquí se incluyen todos los que sacaron 6. Ahí encerramos los que son 6, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, también son 11. Y colocamos ahí que son 11 calificaciones que están dentro de este intervalo. Para la tercera clase, vamos a contar todas las calificaciones que sean mayores o iguales a 7, pero menores o iguales a 8.4. O sea, entran todos los 7 y todos los 8. Por ahí, ya para irnos un poquito más rápido, vamos a ver que son 19. Y todas las calificaciones que sean 9 y 10 entran aquí en este último intervalo, que son 13 calificaciones. ¿Ok? Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas calificaciones hay en cada intervalo? Si sumamos todas las frecuencias absolutas, recuerden que nos tiene que dar el total de datos que estamos trabajando. En este caso, pues sí son 54. Y listo. Por acá, la frecuencia acumulada, ya sabemos que es ir sumando en zigzag. Primero pasamos este 11 y luego 11 más 11 son 22. 22 más 19 son 41. 41 más 13 son 54. Y este 54 tiene que coincidir con este de aquí. ¿Cómo sacábamos la frecuencia relativa? Ahí vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. 11 entre 54 me da 0.204. Aquí otra vez 11 entre 54, 0.204. 19 entre 54 nos da 0.352 y 13 entre 54 nos da a 0.240. Si sumamos todo esto, nos da igual a un entero. La última columna que tenemos que llenar es la frecuencia relativa, pero en porcentaje. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 100 y automáticamente vamos a obtener el resultado en porcentaje. El 0.204% equivale al 20.4%, acá también porque es la misma cantidad. Aquí sería 35.2% y acá 24%. Al sumar todo esto, pues nos debe dar el 100%. ¿Ok? ¿Dudas de cómo llenar esta tablita? Chéquenlo bien. Si quieren nos podemos regresar. Ustedes díganme. Está un poquito tedioso porque hay que estar checando los datos, hay que estar que no se nos pase ninguno, hay que poner mucha atención, hay que estar muy concentrados cuando hagamos esto para que no se nos vaya ningún dato y que podamos tener siempre el total de datos en la contabilización de cada frecuencia absoluta. Pero ya si se fijan todo lo demás, pues está sencillo. Frecuencia acumulada, pues es ir sumando en zigzag.
Frecuencia relativa es dividir la absoluta entre el total de datos para cada clase. Y aquí el porcentaje, pues, ¿qué nos dice? Que el 20% del grupo tiene calificaciones de 4 a 5.4. El 20% de los alumnos, también otro 20%, tiene calificaciones entre 5, de 6 más bien, calificación de 6. El 35% de alumnos tiene calificación entre 7 y 8 y el 24% de alumnos trae una calificación de 9 y 10. Fíjense que aquí el mayor porcentaje es el del 35%, o sea, la mayor parte de los alumnos de la clase del maestro Andrés va a sacar 7 o 8, un 7 o un 8. Siempre va a ser la tendencia así, y a lo mejor este resultado del maestro Andrés le puede servir para predecir las calificaciones de otros grupos parecidos a este que él está llevando de matemáticas. ¿Ok? Y bueno, es así como podemos nosotros usar esta información para predecir también o para sacar conclusiones. Ok, entonces ustedes van a resolver las páginas 30 y 31. Ya hicimos la página 30. Van a hacer las tablas del problema 2, la tabla del problema 2 y la tabla del problema 3, siguiendo este mismo proceso que hicimos con el ejercicio número 1. ¿Ok? Y bueno, aquí está el libro de ustedes, su cuaderno de trabajo. Y hasta aquí terminamos. No sé si haya algo que quieran comentar, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Todo bien? Ahí podemos reaccionar dándole like o un aplauso si vamos bien. Ok. Sí, profe, todo bien. Yo lo que no entendí fue la frecuencia relativa, o sea, ¿eso cómo se sacaba? ¿Se dividía el 54 entre 11? Al revés. Ajá, sería 11 entre 54. Ah, ok. Ajá, es la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Aquí no se los puse, pero mire, me voy a regresar porque eso es similar a la de los datos a lo de los datos no agrupados. Creo que es más arriba. Frecuencia, aquí está. Frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos. 5 entre 30, 4 entre 30, 6 entre 30. Aquí ya no les puse así en la otra para irnos un poquito más rápido, pero es eso. Es así como saca la frecuencia relativa. Acá nos piden la frecuencia relativa acumulada, que es un mar cruzado, así. Pero esta, la relativa acumulada, para los datos agrupados, esa no nos lo van a pedir. En lugar de esa, nos van a pedir la de los porcentajes, que es multiplicar la relativa por 100 y ya sacamos el porcentaje. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, pues entonces le podemos dejar hasta aquí si no hay dudas. Ya ustedes vayan trabajando con esto durante estos días. Si tienen alguna duda o si ven que algo como que no les está cuadrando, como que les está saliendo medio raro, pues igual mándenme, pueden mandar una foto de su tabla por WhatsApp para poder checarlo y ver dónde puede ser que esté el error. ¿Ok? Entonces ya ustedes van a ver más en sus ejercicios, ahí van a trabajar con decimales. Entonces ahí hay que ponernos bien abusados de cuáles son los elementos que sí caben en cada intervalo, ¿ok? Que no se les vaya a escapar ningún dato y siempre vayan comparando, ¿ok? Muy bien. Pues entonces si no hay más dudas, le dejamos hasta aquí y nos vemos pues en nuestra siguiente clase virtual